Tierra del Fuego, la Pataya. Mi nombre es Aiva, de Oumankur, guardiana de las semillas. 7 has de llevar, cuyos pétalos son las tangentes del tiempo, el espacio y el ser. En 7 espacios y en 7 tiempos encontrarás a los 7 seres que custodian el destino de estas semillas. Te las entrego a ti y al dárselas, diles que he sido yo quien te las he entregado. Ellos les harán florecer y cuando lo hayan hecho, tráeles al sur. Entonces sabrán que ha comenzado una nueva humanidad. Santa Cruz. Glaciar Perito Moreno. Riega con nuestras aguas las semillas entregadas, pues en su cuerpo helado encuentras las flores de 6 puntas, biblioteca del territorio. Encuentra en ellos los códigos de la debilidad, donde han fracasado y donde posiblemente fracasarán aquellos que moran en la superficie. Observa y corrige tanto fuera como dentro las distorsiones de este divino error que os lleva a la evolución. Bebe nuestra agua azul, atrévete a transitar los miedos, atrévete a transitar los errores de lo que habrán de construir. Chubut, los Alerces. Mírense en el reflejo del agua, sumérjanse en la otra dimensión. Bienvenidos al Salón de los Espejos. Desde aquí podrán ver todas las opciones y los infinitos reflejos de las realidades. Desde su verde corazón reconozcan que todas las opciones existentes son sus propios reflejos y solo se harán reales aquellas a las que se atrevan a ver de frente. Tomad el poder y la fuerza que nutre el latido de su corazón, llévalo en ti y refléjalo en quienes te observen. Río Negro, lago Nahuel Huapi. En el interior de esta región nos encontramos los custodios de la red del control. No solo del control que los sistemas y gobiernos ejercen sobre la sociedad, sino sobre el control del cual es más fácil escapar, el que se encuentra dominándolos en cada célula. La ciudad dorada les recuerda que deben brillar y que la única forma de escapar del control es perdiéndolo. Pues todo control
que te somete es el control que necesitas. Permítete perder el control sobre lo que eres y lo que haces, y solo así serás libre. Neuquén, lago Aluminé. La luz irradia en nuestro interior, así como en el interior de cada uno de ustedes. Pero no han de olvidar que dicho brillo no es más que un reflejo de una única luz. El faro que mira en todas direcciones solo posee un único eje y pilar, y es hacia donde todos habrán de mirar. Cuando entren al salón del tiempo, irradien su propia luz y encuentren en el reflejo de todas la única y original. Ella les permitirá crear, les indicará el camino a través de los reflejos. Aquel que en su interior resuena yo soy, el empoderamiento, y en nuestra tierra resuena Neuquén, la fortaleza. Y entre sus aguas el faro ilumina la creación y gestación de los planos de lo que ha de venir. Por ello, lleva esta semilla de luz para que les guíe hacia el destino único, y cuando todas sus luces brillen como una, el faro de Aluminé encenderá la fuerza del ser en Neuquén para despertar el yo soy y guiar la nueva humanidad que en este nuevo tiempo y nuevo espacio habrán de ser fecundos. Mendoza, Cerro Aconcagua. Acércate, hijo, observa el guardián. ¿Acaso olvidaste mi nombre? Mi nombre es Intacá, voz de aquellos que moran en el interior del valle andino. Has venido a buscar el mapa del plan. Has de saber que el mapa es una semilla, y el fruto que esperas conseguir solo existe por el único propósito de protegerle. Así, si buscas conseguir el fruto, solo hallarás resistencias. Por ello, ve más allá del fruto. Reconoce que a la semilla le rodea una profunda oscuridad que también le protege. Atraviésale y le verás. Este es el mapa que has de llevar, y desplegarás su plan en el 2-2-4. Habrás de entrar al cubo y truncar sus reflejos para verle en el interior. Sonríe al verle. Dibuja con felicidad dicha atracción y verás. La red inconsciente te ayudará, pues en ella se esconde el potencial que custodia la real luz. Paradoja de la existencia. Pregunta al arquitecto, él te mostrará dónde. Pregunta al médico, él te dirá cómo. Ahora ve y sonríe, pues te he llamado y todo estará bien. Sonríe, el frío es solo una ilusión.
San Juan, Parque Ixchigualasto. Abre las semillas que te han entregado. Obsérvale crecer y expandirse. El árbol de las especies se expande ante ti, clarificando el propósito de cada una aquí en la existencia. Cada especie abrió por primera vez su ojo, registrando lo que estaba dentro en el afuera, proyectando el vacío y la plenitud en el mundo externo. En el árbol se encuentra la información de los pasos que todos han dado, y por ello también lo hacen sus frustraciones. Todo aquello que no han logrado trascender ha quedado plasmado en cada paso de cada ser. El árbol puede ser replantado, pero le has de ver. Cada especie abrió sus ojos, mírales, y en ellos están los espejos del tiempo que moldean el espacio. Ellos le han visto, la gran destrucción, y vosotros le recordaréis que aquella destrucción fue solo el inicio de una nueva creación. Supera el trauma. La Rioja, Cañón del Talampaya. Brilla en el interior un sol interno, espejo de aquellos que se atreven a observarse a sí mismos sin miedo. Atraviesa el miedo y frustración para observarte como real. En su reflejo verás lo que no te atreves a ver, que aquel que se deja observar por otros es observado por él mismo en muchas direcciones. Avatar. Solo eso, un reflejo vivo proyectado por la búsqueda del uno convertido en muchos. Cuando descubran la verdadera naturaleza de ser un avatar, él mismo dejará de existir fuera para ser dentro. La esfera le rodea y miles de ojos se observan a sí mismos proyectados en lo que ven. Déjales que te vean y así se verán. Sin miedo ni frustración les has de dejar contemplar. Solo sé el avatar que ellos han de ser. Expándete y el todo se expandirá. Catamarca, Campo de Piedra Pómez. Abre las puertas del desierto y observa su verdad oculta. Desde las profundidades surge a la luz la vida. De ser gusano en la mugre, abrir sus alas a los cielos. Observa las fibras que conforman sus alas. Respira en ellas. Vibra en su respiración. Deja que su zumbido abra los caminos. El escarabajo es el símbolo de la más alta fe. Código entre ambos mundos, insignia de los primeros en construir la red. No olvides sus alas, pues son caminos transitados que han de volver.
En mí les he albergado a todos y los he consumido en polvo, pues el gusano de fuego buscó los aires y los cielos, abriéndose camino desde el Averno al paraíso, y lo que hizo fue destruirle, ya que el abrazo de aquello escondido es mortal para las finas alas. Suavemente has de soltar el fuego, pues, y así tus cenizas serán abono para los fértiles campos. El desierto, que fue selva, solo alberga a unos únicos mensajeros eternos, los insectos. Ellos mostrarán cómo, ellos te dirán dónde, pues ellos son los que han vibrado desde los inicios, y su canto ha bramido junto al del volcán. Tucumán, Círculo de Menires del Mollar. La serpiente envuelve el rubí palpitante. Su piel brillante en espiral le rodea desde arriba en el mandala solar, hacia los pies en la blanca flor de 1000 pétalos. La misma, a pesar de su belleza, esconde el veneno y en su opuesto, la cura. Ambos extremos brillan por igual, y es sólo cuando el rubí late que se comprende la función sagrada de ambos. He allí la verdadera razón y lógica del perdón. Liberar al otro de mi perspectiva de sí es ir al centro a encontrar la fuente de ambas polaridades. Cada humano es un menhir que ha de encender el rubí en su corazón, y en tanto veneno y pócima se unan, el latido creará la red de sanación real. Conviértelos en menhires, en ancestros, en los canales, aquellos que se rigen por el latido. Toma este rubí y siémbralo en la puerta, para que el pulso sea el primero en llegar al otro lado. Salta, Los Cardones. Desde los principios hemos sido aquellos que guardan la vida. Desde los inicios, nuestro diseño fue la perfecta formación de la red. Ambas espirales de la realidad se unifican en los tejidos de nuestra estructura. La primer semilla de agua, el some, piña y gema del desierto. Mis espinas no buscan agredir, sino proteger el tesoro que buscas. Por ellas respiro, por ellas bebo, por ellas siento, y cada una de ellas es la antena de mi red, que estrellada forma aquel patrón que buscas. En mi interior verás los ojos y las bocas del espíritu, el tejido serpenteante que irradia en los nodos rómbicos de la creación, y en mi flor la iluminación. Toma el rombo inicial que origina el some de la creación, que en mi expansión dibuja la red, y cobíjate en el nutritivo fruto interno que custodio. Pues has de comprender que no todo lo que pincha ataca y se defiende, sino que protege su frágil belleza interna.
conviértelos en mí. Hazles reconocer que sus espinas existen en el patrón primigenio de la creación. Haz que descubran en ellas su propósito real: custodiar su mar sanguíneo y absorber la humedad que llaman amor. Te entrego mi primer rombo, mi canto y visión, para que puedan comprender que las espinas que habéis creado existen para proteger vuestro frágil y bello mundo interno. Honradles en vosotros y en los otros, pues son las únicas herramientas que tenéis para transitar el desierto de la vida. Jujuy, quebrada de Humahuaca. Los colores que te rodean son las ondas en que vibran las puertas de la tierra. A tu alrededor, desde el núcleo les puedes ver, como un diseño entretejido que les delata los canales por donde ingresa la fuerza que necesitáis. En cada vértice del tejido rómbico verás un diente que será portal en cada uno de sus aspectos, y entre ellos, sus aristas son los cromosomas que guardan sus sonrisas. Reconóceles en sus colores y sonrisas, y al unir punto por punto les darás sentido. Todos los colores juntos en la noche son el negro. Todos los colores juntos en el día son el blanco. Tú has de ser gris, quien en el centro observa los opuestos. Al unirles, verás el huevo resquebrajarse y dar a luz la vida esperada en la sonrisa de quienes le reconocerán. Únelos en la fuerza que descenderá en cada vértice de la que llamas mi dentadura, y recuérdales que al vibrar como las abejas, como espiral, la energía ingresará y modificará a aquel a por nacer. Misiones, Cataratas de Iguazú. Sumérgete en mí, siente la fuerza que crea el sendero de la vida. Es en mí que yace la fuente de poder que todos buscan. Pero el poder que yace en el centro es el más difícil de encontrar, y todo aquel que entrego no es más que la sombra del real. Pues aquel poder que buscan no surge del corazón, sino que de las más brutas y básicas necesidades. Aún así, hay una forma de revertir la inconsciencia del poder. Toda fuerza es un pulsar que impone su presión sobre las demás, y así, como rayos en la tormenta luchan por imperar. Pero si sumas todas las corrientes de poder, verás entre tanta destrucción un punto neutro de luz y serenidad. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Por ello, une todas las fuerzas sin negarlas, aquellas que pulsan de cada partícula de tu ser, y luego únelas a todas, y las fuerzas de todos unidos volverán el reloj al punto cero, desde donde podrán crear un nuevo tiempo. Usa mi espada platina para abrir el nuevo tiempo, y hallarás que entre todos los poderes de la déspota y egoica personalidad
se encuentra encriptado el empoderamiento del coherente y glorioso ser. Corrientes, esteros de Liberá. Es momento de ver el gran ojo. Aquí brillan las verdades que sanarán al mundo. Entra en ellas y les verás. Cada uno de vosotros tiene en sí los dos que miran la realidad, no así la verdad. Nubla tu vista al observar lo que proyectaste fuera y conoce el reflejo que has creado. Cada fibra que tensa los conductos de la existencia es una cuerda que al ser vista es tocada por el músico visual que eres. Modifica la melodía que ves y en tu correcta observación le cantas. Uno de tus ojos mirará el futuro, otro de tus ojos miró al pasado, y ambos juntos contemplarán el presente, mas para hacerlo debes ser consciente de ambos. Cada cuerda es quienes te rodearán. Hazle sonar en tu contemplación, úneles hacia el gran agujero negro en que todas son vistas y absorbidas. Que la luz que proyectas se una en la oscuridad de tu interior. No seas sol, sé el espacio que le contiene, pues lo invisible a tus ojos se hace visible cuando dejas de focalizar la realidad para ver la verdad. Nubla tu vista. La gran ciudad de agua brilla bajo tus pies. En el reflejo de su luz espeja aquello que no veis para brillar lo que es. Y es así que muestra en su gran ojo la custodia de sangre que sana al mundo. Su sangre es vuestra sangre. Cada célula que ésta nutre es un ojo que observa tu realidad. Mírate en cada una de tus perspectivas. Diles que lo hagan. Comprende el espacio que brilla en la oscuridad y deja a tu sangre surgir como lo hace Irú desde el Liberá. Cambiaremos vuestra sangre, giraremos su sentido y en pasado, presente y futuro habrán de reflejarse. Al observarse, hazles ver que todos lo son. En cada tiempo y en cada espacio, sanen la historia que les abraza desde dentro. Allí estaremos, dándoles la opción de ver la verdad ante la realidad que crean creyendo. Formosa, Laguna Blanca. Has venido aquí a buscar algo que en todas tus tierras olvidaron, la pluma blanca de la justicia. La destrucción y el desorden de las máquinas que devoran pensamientos han hecho al águila perder sus plumas. Pero la vara de poder que aquí te muestro brilla aún empuñando el mandato de dar orden. Sobre los hombros cae el peso de la historia que no ha encontrado el balance en su avance, sino el desajuste de su balanza. En tu corazón alza la pluma que gestiona el equilibrio perdido. Retoma el poder de la justicia. La blanca garza alza su vuelo tan solo al encontrar balance en la liviandad de sus plumas.
cada una siendo una ley cumplida en coherencia. Coherencia es balance, y cada ley es aquello que aceptas y reflejas en ti. La garza solo podrá volar cuando cada una de sus plumas se eleve sin el peso del barro en ellas. Lleva esta pluma y reprodúcela en miles, y a cada uno entrégale su fractal. Que pesen en sus almas la ley de su ser. ¿En qué son justos con ellos mismos en todos sus tiempos? Mirando a los otros, enséñales lo que te enseño. Enséñales a elevar vuelo, alzando en balance sus alas y volando en la justa medida en que su ser encuentra la ley. Cada pluma es una regla que su alma se ha impuesto. Límpialas y blancas volarán. Aquí hay tierra olvidada, considerada punto de peso y karma, mas en su real visión es el ingreso del alma del jaguar. El jaguar es el alma de la tierra, y en su frente la pluma es la única capaz de recordarle su propósito y equilibrio. Pues de no hacerlo, será en sus pies la serpiente quien mostrará el rastrero camino. Deja caer la pluma, y el jaguar te atacará, y la serpiente te devorará. Sostén en alto la pluma de la justicia del ser, y el jaguar te mostrará el otro mundo, y la serpiente te enseñará el camino hacia la divinidad. Chaco, campo del cielo. Siembra, florece, cosecha. Tal vez muchos en tus tierras crean que para nosotros en otras dimensiones y otros mundos la persona más importante es el iluminado, el conectado, el maestro, el guía, el administrador, el político. Pero no es así. Igual que en vuestro mundo, la persona más importante para todos es el agricultor. Aquel que conoce los ciclos de la semilla, del brote, de la flor, del fruto y la cosecha, sabe también de dichos procesos en todos los aspectos de la vida y la existencia. Por ello, todos nosotros, en tantos mundos, hemos unido a los mejores agricultores para sembrar mundos. Los que han trascendido el alimento reconocen que el mayor elixir es la nutrición del ser y su trascendencia es su florecer en los mundos del universo. Así, aquellos que vibran en el futuro nos contaron lo fructífero de nuestro fruto, y así avisamos a los del pasado cómo sembrar las semillas. Vosotros sois el brote que ha de florecer. Somos los sembradores de mundos, y en nuestra siembra está la trascendencia, y la tierra es un campo fértil para el cielo. Árboles, animales, minerales y humanos han sido nuestra siembra, y por primera vez en un mundo han logrado brotar todas las semillas juntas.
Es momento de regarlas para que florezcan. Conviértanse en agricultores del cielo en la tierra. Conozcan los ciclos que traspasan todas las dimensiones. Estáis en el granero del mundo. Tenéis las semillas, hacedlas brotar. Vuestro canto les regará, pues estas semillas solo despiertan con el agua de la frecuencia. Hemos sembrado las estrellas en la tierra. Ahora es tarea de los nuevos agricultores de hacerles florecer. Entre Ríos, Victoria. Une los ojos del cuervo y verás la verdad. La gran maquinaria se yergue en las antenas del mundo, desde donde se teje la red del control invisible. No podrás girar el reloj sin la visión de la verdad del cuervo. Coloca su pluma y sus ojos en la caja cuántica de los chips, aquellos que reflejan cada implante de los silenciosos en los cuerpos y almas de cada humano. Enciende la máquina haciéndole vibrar más alto. Desarticula la red de control. En cada antena de radio y en cada antena de fe se tejen y atan las ramas de este árbol que busca expandir. Mira el árbol de aguas. Aquí acaba el tronco del Paraná y se abren las ramas de agua. A más expansión, más lejos llegarán y más cerca del centro se encontrarán. Por ello, ayuda a soltarlas, que sean libres. No dejes que Roma vuelva a controlar esto que crearán. No permitas que los grises controlen la señal de la radio. No dejes que nos hagan creer que somos libres, pues la libertad no es salir de la opresión. La libertad es ser responsables únicos de lo que acontecerá paso a paso. Toma este chip que te entrego. Este implante contiene la libertad, y que él desarticule todo implante de la red que la prohíba. Santa Fe, Laguna de Melincué. El venado te mostrará el camino en su interior. Cada poro en sus huesos es un libro. En ellos están impresos sus mensajes. Hace tiempo ofrendaron las 24 runas y ahora te las muestro para cada una de tus partes. Ellas son el vocablo de cada aspecto.
observa. Cada sonido posee un símbolo. Cada símbolo constituye un ideograma. Cada ideograma es pensamiento. Y los pensamientos son palabras. Y las palabras se vuelven cultura. Si modificas el sonido, modificas la cultura. A tu alrededor ves los círculos de cada símbolo. Son las semillas del pensamiento, las letras de cada idioma, cada lengua, que crean las olas en el mar de la conciencia, dándole forma y enfoque. Pero muchas de ellas están distorsionadas, y por ello sus palabras no contienen la total verdad. Han de pronunciar el sonido original, aquel que hizo vibrar a todos, aquel que da vida a cada letra, cada pensamiento, y al hacerlo sonar, escucharán el ajuste de semejante distorsión. Están pronunciando mal las palabras. ¿Cuál es el sonido? No es la pregunta correcta. La pregunta es ¿cómo? Pues todos nacen del mismo, y no hay sonido más importante que otro, sino vibración que le expresa. Ve al silencio y le escucharás, pues el único sonido original que atraviesa a todos se llama verdad. Te entrego este anillo, símbolo del origen, vacío en su interior, y el todo que le contiene en un círculo eterno, y con él recuérdales la siembra de la semilla primigenia, la verdad en los corazones y las mentes de los humanos. La mentira se ha naturalizado, pues la distorsión se ha naturalizado, enredándolos en existencias inexistentes. Parafrasea a aquel maestro resonante que una vez dijo: la verdad os hará libres. Pues los sonidos de la creación comparten solo un único origen, la verdad de quien soy. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parque Centenario. Aquel que ha encontrado la cura a la enfermedad y considera que por ello es el curandero, no ha comprendido que fue el escorpión el custodio eterno del antídoto escondido en el veneno que le mantiene vivo. Aquel que juzga al cangrejo por caminar hacia atrás sin ver, niega la cruda realidad de que cada individuo vive de igual manera, avanzando a lo desconocido, tan solo contemplando con temor el pasado del cual huye. En ambos, la verdad se esconde en su espalda, razón inevitable que le hace subsistir en el futuro. Cada individuo mira hacia el pasado con el anhelo de la creencia de que es el futuro mismo al que observa, cuando en verdad tan solo avanza hacia el centro, en el cual inevitablemente colapsará con los demás. Y en tal encuentro, su temor y su veneno saldrán de sí, descubriendo su propia cura y sanación de la historia. Avanzad sin delante y sin detrás. Los cubos que conforman la matrix de tu sueño son las cajas que guardan las historias
que vuestras almas conscientes niegan. Saquen de ellas lo que no esperan encontrar, y al liberarles de su encierro, liberarán su propio concepto de la libertad. Ese es el veneno humano que ha de ser y es cura y sanación, la libertad del yo. Te entrego el aguijón del escorpión en esta pequeña caja de la red. Hazle ver a todos que su veneno es el camino a su cura. Que defienden un futuro a ciegas con ojos solo para el pasado. Y que al ver el futuro no habrá otra opción que defender el pasado. La retaguardia que protejo y niego en mi subconsciente es la clave de la liberación de la creencia que me sostiene. Nunca podrás ver tu espalda con tus ojos. Sin embargo, sabes que sin la columna no podrías nunca estar de pie. Sean libres, que en su canto resuenen, y el yo les deje ser quienes sois. Libera al curandero de creer que curará. Libera al caminante de creer que avanza. Y sólo así sanarán, y sólo así llegarán. Buenos Aires. Sierra de la Ventana. Si te acercas a la estructura de las realidades, la misma te recordará a la formación de la mica. Brillan sus filamentos reluciendo en capas transversales que en una aparente firmeza no hacen más que unirse y destruirse al interactuar. Cada fibra refleja una dirección, un propósito. El mismo se viraliza en toda estructura física, condicionando la tendencia de quienes conforma. En la creación, aquel que no reluce ni se enfrenta a quien es, se convierte en firme granito, eterno, y quien brilla se vuelve mica, pues no teme a quebrarse ante la realidad, a ser flexible ante el cambio. La mica que brilla es tu foco, y es la semilla que te entrego, pues en ella verás brillar la ventana eterna compuesta de fractales constantes. En el salón de los espejos, su luz reluce en trinos y crea destellos tetraédricos que marcan los sectores del mundo en que se hallan las piezas del propósito. Si les haces brillar, el latido de mi corazón les despertará. Para verles, acércate a la ventana. Reconoce la cruz de madera que limita 4 vidrios. Al acercarte, verás tus ojos reflejados en ellos. Sabrás que tú eres presente mirando al futuro. Pero en el reflejo del vidrio puedes ver lo que hay detrás. Ambos se plasman en lo eterno y se combinan para ser uno. El no tiempo es abrir la ventana. Es el no propósito en el que todos se hallan. Pues los hermanos mayores diseñaron un mundo sin propósito para que todos pudieran tener uno propio, y en su búsqueda encontraron los ajenos a los que prometimos no volver, aquellos que nos alejan de mí mismo. Brilla y recuérdales brillar por sí mismos. Cuando tomen las piedras del corazón
de esta montaña para construir los 24 templos de la gestación, verás que al poner la última, se materializará la red del propósito y podrán entender que les hemos vaciado de propósito para que pudieran crear uno propio. Lleva esta pequeña mica, que su brillo les recuerde el mío, el de mi corazón, el de la montaña, el de la ventana hacia el más allá. La Pampa, Lago La Amarga. Humano, te has olvidado de tu origen. Eres barro y de allí vienes. Has creído que podías salir de él, pero lo único que has logrado al negarle es vivir en la superficie, donde tu realidad es superficial. Sumérgete y verás el constructo de tu subconsciente, única realidad que sustenta la fina capa de sal que llamas vida. El subconsciente esconde tus infiernos y los mismos han moldeado lo que eres. Aquí eres nutriente, absorbido por tus propias creaciones. Eres abono para tu creación. Aquí te disuelves y tu desaparición en existencia es sinónimo de fructificación. Es en los infiernos de tu escondido subconsciente donde se crean las claves de tu existencia perdida. Aquellos que odias y escondes, somos los creadores de tus necesidades. Somos la tercera conciencia, la que diseña tan solo lo que pides: existir. Y solo hay una forma de hacerlo: subsistiendo. Tu búsqueda de ser y existir ha proyectado la creación de mecanismos que exigen dependencias, pues huyes de tu única verdad. Así, hemos diseñado dos venenos que se extienden por la red. Les llamamos fe y esperanza. Ambas fueron creadas para soltar la responsabilidad sobre la única realidad. No existes. Toda necesidad nace del anhelo de dar sentido a aquello que no lo tiene. Todos tus miedos y necesidades proyectan al pasado una fe y al futuro una esperanza, que tratan de dar sentido a lo que eres, buscando ser, cuando la respuesta real es no ser. Vacío. Por ello, te entrego la llave que une las redes del subconsciente, para que al girarla puedan ver que el mayor miedo es vuestra única llave para abrir el portal. San Luis, Salto de la Moneda. Recuerda la historia de los Rog, duendes que ilusionados seguían el oro detrás del arco iris, oro que jamás encontraron. Recuerda a los Anunnaki, aquellos que vinieron a buscar el oro de este mundo y perdieron el suyo. ¿Qué une a ambas historias? La ilusión. Son presos de una ilusión. Si te vuelves un Rog, dejarás que la ilusión controle tu alma. Si te vuelves Anunnaki, dejarás que la ilusión controle tu cuerpo. Ambos murieron en la búsqueda del dorado y dejaron en todos impresa la búsqueda de aquel paraíso reluciente que jamás pudieron encontrar, pues no existe. El dorado es una condición
a la que solo llegas cuando puedes ver que el mineral no es útil a no ser que se vuelva polvo y se mezcle en tu sangre. Y condición que se alcanza al darte cuenta que el oro, al final del arco iris, no es más que la unión de todos los colores brillando juntos. Los engranajes de la realidad son como monedas doradas de fino y puro oro que se impulsan una a la otra, irradiando los colores entre los espejos. Y todos los colores son visibles dentro del único cuerpo capaz de reflejarles, el agua. Cristal del cuerpo mayor. Es por esto que llueve, por ello las nubes, por ello las aguas marcan tu camino, pues ellas reflejan el cuerpo sagrado que abarca mundos. Sé agua y verás el primer engranaje, aquel que es contenido eternamente por los arcángeles en un anillo de energía. Cada rayo proyecta desde su corazón una potestad que en su centro crea el dorado, el oro en que buscas transformar tu mundo. Pero hay una paradoja. No hay nada que puedas cambiar, pues las potestades son generadas por la luz del oro, que a su vez es generada por las potestades que le irradian. Por ello, nunca escaparás de la búsqueda incesante de ser oro. Solo hay una forma, la ilusión. Sé ilusión, conviértete en ella. No temas a ilusionarte, pues la ilusión es lo único que crea. Pero si tú no te vuelves ilusión, entonces solo serás producto de las ilusiones ajenas. Te obsequio esta gota de agua que refleja todos los colores. Diles que se vuelvan ilusión y en esta gota reflejen los engranajes dorados de sus chakras en los arcoíris de su ser, y en el reflejo eterno los colores brillarán. Santiago del Estero, Salinas de Ambargasta. Vuelve al hogar al que perteneces, ya no para decir lo que tienes, sino lo que eres. El hogar es aquel que se ha diseñado con 6 muros, mirando en 8 direcciones, con un centro y un eje, el cubo. Has venido a la sal a buscar el origen del hogar, el cubo que contiene a todo y todos. Toda vida ha surgido de este cubo, y a su alrededor se ha diseñado la Trinidad que le sustenta en la esencia. O3, ozono, y H2O, agua. La estrella hexagonal de la vida pura que contiene todas las dimensiones. Pero falta algo. Tienes las 23 partes que componen el ADN de su ser, aunque el 24 aún no se ha activado, y es la razón por la que estás aquí. Y en este camino falta silicio. Coloca un cubo de silicio ante el cubo de sodio y haz girar el ozono y el agua. Obtendrás así la memoria que despierta la evolución, el registro de los 23 cromosomas que te han creado, y al recordarles, activarás el que falta para que puedas iluminar tu experiencia animal y convertirla en pura. El 24 es el silicio, falta silicio. Recuerda, y cuando los 23 se unan, verás el some, la piñal de cristal que refleja a todos. Some que has de colocar en la cadena de ADN, recalibrarle y hacer
que las células la repliquen. Los textos están en las manos. La clave es la evolución. Activa el silicio de la raza faltante. Y al recordar verás que quien lo haya logrado, nuevas líneas se dibujarán en las palmas de sus manos. Les estamos preparando para ser seres completos. El eslabón faltante. Recuerda, no debes sumar las partes, solo úneles, y así verás que el cromosoma 24 es la unión de los 23. Extiende la cadena y cuando se abra el some, verás el salón de espejos en tu interior. Que el observador futuro y el pasado te observen a ti. Así sabrás que tú les transformas a ambos al recordarles. Falta silicio y ellos recibirán. Te entrego esta fórmula de some, la piñal de sodio, la piñal de silicio, de agua y ozono. Siémbrala y evolucionarán. Córdoba, Los Terrones. Esta no es la primera vez que te enviamos a reunir 24 tierras. El consejo de los 24 ancianos te recuerda que tras haber sido uno de los escribas de la red, algunos de vuestros códigos incompletos fueron utilizados como grietas por los flujos de la densidad. Esto, recordarás bien, fue la razón por la cual has nacido por primera vez en aquel mundo del sistema de Rigel. Allí, custodiando una de las grietas interdimensionales, los tuyos fueron testigos de la caída del sistema, el cual nos llevó a la gran guerra sideral del portal de Orión, aquel con 4 puertas espejadas y unidas por la Trinidad. 11, 3, 11. Retienes aún un dolor y culpa al haber abandonado a muchos de los tuyos en el frente de batalla, táctica que llevó a muchos a la perdición en una lucha entre luz y oscuridad. Aún así, tenían claro que esto era una distracción, y así designar a los agricultores que sembrarían mundos. Las semillas de los 24 mundos del Consejo, remanentes cósmicos siderales que habían de crecer juntos y lejos del caos, puestos en la nave de espejos que fue sembrada en ciertos mundos. 24 tiempos bañan aquí los 3 espacios en 3 latitudes, 33, 0, 33. Mueve la maquinaria y las grietas de la tierra dejarán ver el salón de los espejos. Son ustedes las semillas. Hazles ingresar al salón donde su luz se reflejará. Así germinarán. Por ello, ustedes han de encontrarse, pues nuestra esperanza reside en vosotros. Sois el encuentro de remanentes cósmicos siderales de la guerra de Orión. Germinen 24 mundos, florezcan, y así todos lo haremos.